El doctor Conrado Stoll es un destacadísimo neurólogo argentino. Es un especialista, además, en accidentes cerebrovasculares. Y lo hemos convocado porque siempre estos casos generan dos cosas. La búsqueda de información, pero también ilustración acerca de lo que significan estos hechos y de cómo pueden ser a lo mejor prevenidos o tratados. Doctor, ¿cómo le va? Hola, Nelson. ¿Qué le pasó a Cerati? Cerati tuvo un evento cerebrovascular después de esta actuación en la madrugada. No queda claro esas primeras horas si hubo algo transitorio que después se establece, pero sí está claro que esa ventana de las primeras horas en los casos de ACV es crítica. De hecho, cuando ocurre la secuela, las personas tienen hasta 4 horas para recibir lo que es el único tratamiento todavía, único y en los últimos 20 años o más. Tratamiento que es una droga que se inyecta y puede disolver el coágulo en muchos casos. Pero la ventana para poder inyectar eso, que si no tiene un doble filo y puede causar más problemas, son 4 horas nada más. Después, si una persona no ha recibido eso, y la realidad es que en el mundo, a pesar de que esta medicación existe y está aprobada hace años, muy poca gente la recibe a tiempo y directamente no es tratada. Una vez que entonces el infarto avanza, cuando es de gran tamaño, el edema, la inflamación que causa en ese hemisferio cerebral, puede tocar, empujar, lastimar el tronco del cerebro, que tiene centros vitales, control de la respiración, de la función cardíaca, etc. Y eso puede llevar a la muerte, lo que se llama el infarto maligno. Y ahí viene un segundo tratamiento posible, que para impedir que la inflamación lastime el resto del cerebro, uno saca parte del cráneo, del hueso, literalmente, haciendo una ventana en la cabeza para que la parte inflamada pueda salir hacia afuera y no comprima el resto del cerebro. Ese es el tratamiento de las primeras 24 o 48 horas de una ACV por falta de irrigación en el cerebro. Quiero decirles que con Conrado, con quien somos amigos de hace muchos años, es un especialista, por eso lo hemos convocado en este tema de renombre nacional y de prestigio internacional. Conrado, ¿algo de esto le hicieron a Cerati en Venezuela en las primeras horas? No, la droga de la que hablábamos es el TPA, sé que no la recibió. Yo venía de un viaje, de un congreso de ACV justamente, y me llamaron, alguien del entorno me habló y me pasó con los médicos. Esto fue en el día 2, cuando se decidían o estaban debatiendo si operarlo o no. Cuando me contaron el examen, en el examen sin detalles, pero habían signos de lesión irreversible cerebral, la verdad que sin duda era tarde para esa droga potencial que, como dije, son solamente 4 horas de ventana que uno puede usar. Pero también era tarde para la cirugía de descompresión del cerebro, una vez que la persona está en coma por un infarto cerebral. Y hay ciertos signos, por más que uno descomprima, no va a revertir. Por eso en muchas entrevistas o cuando se han cumplido aniversarios, a pesar de comentarios de familia y amigos que veían movimiento, actividad, decíamos que era improbable que ese estado vegetativo, de falta de conciencia, revirtiera como sucedió. O sea que el tratamiento, el de la cirugía especialmente, es muy importante. Cuando se sospecha que alguien ha tenido un infarto grande, y se puede sospechar clínicamente, y cuando uno ve la foto, la resonancia magnética, la tomografía, cuando uno sospecha, mientras la persona está despierta conversando, es que uno tiene que decidir hacer esa cirugía, hacerla, abrir una gran ventana en el cráneo para que se pueda desinflamar. Si uno espera que la persona esté inconsciente, los alemanes hicieron todo esto, de Heidelberg en el sur de Alemania, son los que publicaron estos trabajos, se vio que si la persona ya está inconsciente o ya decaída, dormida, es tarde. Estamos hablando con Conrado Stoll, este hecho que tal vez no era conocido en cuanto a la consulta que él recibió desde Venezuela. La pregunta es, Conrado, ¿por qué no se intentó este tratamiento en ese periodo de ventana que efectivamente lo dio Cerati, porque él se descompone y hay un despertar de él ya con una parte hemiparética o semiparalizada, pero un despertar consciente de él? ¿Por qué no se intentó eso? ¿Tuviste alguna explicación? ¿Hubo alguna duda, algún debate médico allí? Puedo extrapolar los datos que se publican permanentemente de por qué no se da a gente que lo necesita en muchísimos lugares. Y hablemos de los lugares en Europa Occidental, en Norteamérica, en Estados Unidos, Canadá, que están muy preparados y sin embargo, te digo que es menos del 5% de la gente que es candidata a recibir esto, lo recibe. Los primeros estudios los hicimos en Boston, con un grupo en Aachen, en Alemania, nosotros en Boston, en un hospital de Harvard, asociado con la Universidad de Harvard, en el año 88. Y se aprueba en el año 91, a pesar de la cantidad de años pasados, como es una droga que, te insisto, al comer el coágulo, su efecto colateral potencial es producir una hemorragia cerebral. Correcto. Entonces uno tiene enfrente a alguien que muchas veces es gente joven, que tiene una hemiplegia, que es una enfermedad que sabemos que es muy grande, causa número 2 de muerte en el mundo, con causa número 1 de discapacidad en el mundo. Inyectar una droga, además de que la persona se ve mal,
que potencialmente puede causar una hemorragia, esa es la idea de lo que frena. Y en otros casos es tardanza. Hay lugares que están muy entrenados, muy preparados, pero si el paciente, el sistema público o el privado, el que tiene que llevar el paciente hasta el hospital, no llega dentro de esas 4 horas, por más que llegue al mejor lugar del mundo, está contraindicado absolutamente inyectar la droga después de ese tiempo. Entonces hay varias razones, esas 2 fundamentales, que hacen que muy poca gente reciba el tratamiento. ¿La posibilidad se evaluó allá en Venezuela de lo que vos sabés, al margen de que se haya hecho, no se evaluó o en ningún momento se tuvo en consideración? No, te soy sincero, no lo sé. Sabes. No lo sé. Sí sé que él había tenido una trombosis un tiempo antes. Señor. Era un fumador empedernido. Y eso hace que una persona que es un adulto joven, tenía 50 años, cuando pasó estos 51 años, ese antecedente puede hablar que hay una predisposición de la sangre a coagular más, y cuando vos has estado en un recital que se pierden literalmente cantidad enorme de líquido, deshidratación, y eso puede haber contribuido y generado una cantidad de ventanas de oportunidad que llevaron a la formación de un coágulo que es el que probablemente causó el taponamiento de esa arteria que causó el infarto. Estamos hablando con el doctor Conrado Stoll, destacado neurólogo, un especialista además en todo el tema de los accidentes cerebrovasculares. Vamos a hacer una pausa y ya seguimos con él. Tengo una pregunta de Roxy también. Estamos con el doctor Conrado Stoll, destacado neurólogo argentino, un especialista además en enfermedades cerebrovasculares en ACV, y además él ha contado, creo que por primera vez ante un medio, el hecho de la consulta que él recibió desde Venezuela, durante los momentos lamentablemente ya tardíos de la afección de Cerati. Conrado, Roxy tiene una pregunta para vos. Roxy, por favor. Sí, quería preguntarle al doctor porque conocemos varios casos de famosos que han pasado por una ACV de distinto tipo y que han quedado de distinta manera. Por ejemplo, en el caso de Carlos Calvo, el actor, que está diferente, que su movilidad es diferente, que sufrió 2 ACV, no solamente 1, pero que sigue trabajando, que sigue en pie. Digo, ¿cuáles son las diferencias? ¿Qué tipos de ACV hay? Si se pueden prevenir. Y si esto, siempre las consecuencias son absolutamente diferentes, ¿no? Según el caso. Absolutamente, sí, totalmente diferentes, pero el mensaje es este: si bien dependiendo del tamaño de la arteria que se tapa, dependiendo del área irrigada, está el área del lenguaje, hay un área motora de movimiento, áreas de sensibilidad, áreas de visión, todas juntas, todo depende de la extensión del infarto y de la arteria que se tapa o que se rompe. La hemorragia también causa ACV, el 85% son por taponamiento de arterias, lo que la gente llama trombosis, infarto, el 15% derrame, hemorragia. Pero, incluso hay una versión, es que es el transitorio, el ACV transitorio, que durante segundos, 1 minuto, una persona puede perder el movimiento totalmente de un brazo, o el habla, o la visión, y a veces la persona dice, bueno, se me pasó, no es nada. Y el mensaje es este: ACV es enfermedad de arterias, lo mismo que la enfermedad coronaria. Los factores de riesgo son exactamente los mismos, lo cual implica que la prevención de los factores de riesgo evitaría o disminuye la incidencia de que una persona pueda tener un infarto del corazón o del cerebro. Y el mensaje es: ¿cuál es el factor de riesgo más importante para sufrir una ACV o un infarto en el corazón? ¿Es el fumar, el comer mal, el tener exceso de peso, la hipertensión, el colesterol, la diabetes, todo lo que son los factores de riesgo arterial? Sí, por supuesto que son muy importantes, pero el más importante es haber tenido uno. Claro. O sea, que el que ha tenido una ACV, no importa cuál es la secuela, aunque sea una leve debilidad de la mano o incluso ninguna secuela, esa persona, por haber pasado por el evento cerebrovascular, que es enfermedad arterial, queda con un riesgo significativamente aumentado comparado con la población que no ha tenido esto, de tener otro. La buena noticia es que yo diría que muy recientemente, en los últimos 5 años, los distintos tratamientos, la agresividad en el buen sentido, los tratamientos preventivos, agresividad en la presión, cada vez más baja, lo más baja posible, el colesterol, las nuevas guías dicen no tratar el número que sale en el papel que nos dan cuando nos sacamos sangre, sino tratar el riesgo individual que tiene cada uno. Y por ahí aumentar la medicación aunque se vea bien en el papel, si soy de alto riesgo. Sin duda el cigarrillo, sin duda el exceso de peso y el ejercicio, que tiene un rol también muy relevante. Conrado, el hecho de la trombosis que había sufrido Gustavo hacía unos años lo transformaba en un paciente de riesgo. Sí, definitivamente. Cualquier evento, ese es el punto clave. Cualquier evento vascular, después hay que ver cuál es la causa, porque una persona joven tuvo, sin una enfermedad obvia o un diagnóstico obvio, tuvo un evento. Se justificó dejarlo con alguna. A veces que alguien tiene una trombosis de una vena o de una arteria, quedan tomando esas personas un licuante de la sangre, que puede ser un licuante suave de la sangre, como la aspirina, y algunos parientes de la aspirina, o un licuante más fuerte, que somos llamados anticoagulantes, incluso hay toda una nueva generación de anticoagulantes, que son
drogas que disminuyen mucho el riesgo de que las células se pegoteen y formen coágulos. De lo que pudiste saber a lo mejor en esta consulta que te hicieron desde Venezuela, ¿Gustavo estaba con algún tipo de tratamiento preventivo de esto después de haber tenido esta trombosis en una de sus miembros inferiores? No lo sé, pero hablemos teóricamente de la persona que hubiera tenido un problema así, viajando en avión, por ejemplo, esa persona debería tener cuidado especial porque el avión produce una deshidratación importante. Naturalmente, de ahí el insomnio, de ahí que no haya que tomar alcohol, porque potencian esta deshidratación. Entonces hay que tomar ese licuante. Hay muchos estudios de vuelos y aumento de la incidencia de trombosis. Entonces uno tendría que tener algunas precauciones especiales si ha tenido un evento de este tipo. Claro. Muchos además tienen, la idea era joven, de que a los 50 años alguien está inmune a ese tipo de cosas. Buen punto. Hay capítulos escritos sobre el ACV en la gente joven y niños, o sea, niños, adolescentes. Tenemos pacientes de 20 años. Las causas son distintas. A partir de los 45 o 50 años es lo que llamamos aterosclerosis, taponamiento de las arterias. Antes hay otras causas distintas, desde migrañas complicadas, especiales, no cualquier dolor de cabeza, sino muy especiales, algunas malformaciones en el corazón, con algunos orificios, el uso de drogas, disecciones, que es que se desgarran las arterias. Eso no pasa en gente mayor, pero sí en la gente joven. Pero él tuvo una versión muy mala realmente, porque puede pasar, y 50 años es un adulto joven, definitivamente tiene riesgo, pero tuvo este infarto de enorme tamaño, con la herniación, con esta inflamación que lastima al resto del cerebro, y con un estado vegetativo como secuela, que tampoco es tan común. Cuando uno habla de ACV, piensa en hemiplegia, en no hablar bien, pero no es común que la gente quede en estado vegetativo. Por supuesto, esto se puede decir ahora. El estado ya era determinante e irreversible en el momento de llegar aquí para Gustavo Cerati, ¿no es cierto? Lo comentamos desde el primer momento, porque lamentablemente hay estadísticas, y uno lo ha vivido confirmando las estadísticas. En los números grandes, la Academia Americana de Neurología, que conoces bien, ha publicado cuando la gente tiene estado vegetativo, que es por ahí ojos abiertos, ojos cerrados de noche, movimientos, muecas, lágrimas, pero sin conciencia. Eso define el estado vegetativo. Cuando una persona está en ese estado, si hablamos de un adulto, alguien de más de 25 o 30 años, y que llega a ese estado por falta de oxígeno en el cerebro, por un ACV como en este caso, ahogamiento, por un paro cardíaco, me refiero a diferencia de un accidente, con un golpe. Sí. Cuando uno llega a un estado vegetativo a partir de los 35 años y por falta de oxígeno, y pasa 6 meses en estado vegetativo, no hay casos en que se recupere una conciencia funcional después de eso. E incluso yo, sabiendo el examen ese que me habían relatado los médicos, apenas volvió, mi impresión era que no iba a recuperarse, como se habló de Schumacher y etcétera, que es improbable que eso revierta y estas personas recuperen la conciencia. Conrado, muchísimas gracias por ilustrarnos. Y el legado de él, no solo a esa música, agregaría nada más Nelson, sino que creo que es muy importante el reconocimiento de la ACV. Hicimos un estudio formal, y antes de que le pasara esto a él, obviamente trágico y triste, pero la cantidad de hallazgos en internet de ACV eran significativamente menores que después de que le pasó a él. Así que en América, en Latinoamérica, probablemente haya mucha gente joven que tenga esta preocupación, que sepa que existe la ACV por lo que le pasó a Cerati, y esto es un legado muy importante. Esto es importante, y te lo voy a preguntar. Es decir, a partir de allí hay más gente que ha consultado, tal vez en forma inmediata ante cualquier atisbo, y ha sido diagnosticada más precozmente de una ACV. Ese número exacto no lo tengo, pero que ha habido mucha más información disponible en español, en internet, a partir de lo que le pasó a él, y lo buscamos esto formalmente y lo presentamos afuera, definitivamente, y por eso estoy seguro que mucha gente lo va a poder prevenir, no va a morir, no va a tener las consecuencias más graves por recordarlo lo que le pasó a él. Conrado, muchas gracias. Gracias a vos, Nelson. El doctor Conrado Stoll, con este testimonio de primerísima mano de alguien que fue consultado por el caso Cerati, que tanto nos conmueve. Vamos al corte.